Hola, yo les voy a hablar de Herbart y la fundamentación científica de la pedagogía. Nos dice que en general se estima que los primeros autores que desearon fundamentar la pedagogía como ciencia fueron Herbart, considerado este último como uno de los promotores de hermenéutica, que Quintana en 2013. Aquí nos interesa resaltar que Herbart asentó la pedagogía en la psicología. Nos dice que la instancia y la mesiología. Nos dice que la ética, perspectiva teleológica, García Carrasco en 1978. En la misma línea, José Ortega y Gasset, en el prólogo a la pedagogía general derivada del fin de la educación, obra que data en 1806. Nos dice que es muy importante la dimensión filosófica de la disciplina desde el momento en que las ciencias filosóficas, la ética, que determina el fin de la educación, y la psicología, que regula sus medios. Ni qué decir tiene que, sin desdeñar la dimensión práctica que la educación posee para Herbart, quien nos dice que trató personalmente a Pestalozzi, la pedagogía nació con una aspiración sistemática. Nos dice que ha ido cediendo en el transcurso del tiempo, de modo que bajo la doble perspectiva de la psicología, de la ética, se buscaba ordenar todo el conocimiento educativo en aras de la mejora de la humanidad. Pero pasando por la individualidad, el primer objetivo de la pedagogía herbartiana. Por consiguiente, nos encontramos ante una sistemática entendida a modo psicológica, sistemática entendida a modo de pedagogía, que enfatiza la importancia de la individualidad del niño y de su observación. En este punto, cabe señalar que Herbart se inscribe en el realismo postkantiano, ya que desmarca del idealismo trascendental de Kant y del idealismo absoluto de Hegel. Eso nos dice que significa que con su realismo genociológico de signo moderado se aleja del monismo idealista del modo, que el conocimiento no depende tanto de las facultades del alma como de un juego de representaciones que dejan en la mente las impresiones sensibles. Nos dice que en 2018 se articulan a través de una especie de combinatoria que recuerda a Leibniz. Por lo demás, Herbart pretendió seducir esta combinatoria, que no es otra cosa que un socialismo, a fórmulas matemáticas. En última instancia, el proceso de asimilación de las ideas nuevas sobre la que ya existen se conoce como apercepción. La estructura del mundo viene explicada por el juego de imágenes, ideas o representaciones. Nos dice que a causa de ello, la actividad constituye una lucha de representaciones que son como átomos y poseen un carácter dinámico, de manera que mientras una emergen, otras retroceden, a través de la apercepción desde esta perspectiva. Nos dice que para Herbart todo se resuelve en la apercepción, por virtud de la cual cuando una nueva representación entra en la conciencia, salen a su encuentro las semejantes que ya preexistían en ella, o sea, los elementos apercipientes. Se trata, como hemos señalado, de una combinación que recuerda a las monadas de Herbart intentó ejemplificar matemáticamente con lo que anticipa la psicología experimental. E incluso nos dice que la existencia de capas profundas en la conciencia
Si desde el campo de la teoría del conocimiento, surrealismo se aleja de la filosofía trascendental, de Kant y del idealismo absoluto, hegeliano desde la perspectiva de la ética, Herbart también se distancia de la posición kantiana, de hecho, y frente al imperativo categórico, opta por una ética del sentimiento moral, que debía despertar en el alumno el sentido por lo bello y por lo bueno, y enseñarle a odiar lo de mal gusto y no inmoral. Nos dice que de tal planteamiento se deriva que todo depende de una preferencia o aversión involuntaria de acuerdo con un gusto moral, es decir, una especie de estética de la sensibilidad estimativa, que hace que aceptemos o rechacemos una determinada acción moral, que es el valor. Al referirse a la ética de Herbart, no se conoce, no se reconoce, se acepta y así depende de la libertad íntima o interior del individuo, que actúa de acuerdo con su conciencia. Basa tanto la ética como la pedagogía en la realización de uno mismo como persona. Por ello, su nombre puede inscribirse en la tradición alemana de la Bildung, esto es, de la formación, con lo que la enseñanza basada en la instrucción. Nos dice que se convierte en el principio básico de la educación. Según Herbart, la inmoralidad involuntaria o expresa denota falta de disciplina e instrucción hasta el punto de que los estúpidos no se pueden ver virtuosos. Nos dice de la pedagogía de Herbart a la pedagogía culturalista. Visto así, Herbart se sitúa en un punto de medio entre el rigorismo autoritario y el naturalismo de Rousseau, de modo que participa del optimismo ilustrado al confiar que la difusión de la institución favorece la moralización y por ende contribuirá a la mejora del género humano. Igualmente, en ocasiones se ha destacado el papel de la pedagogía de Herbart al formar ciudadanos que aceptanse las disposiciones políticas del Imperio alemán que Prusia lideró en el proceso de unificación. Por consiguiente, se establece una cierta sintonía entre la pedagogía herbartiana y la mentalidad. Nos dice que la unidad de Alemania estaba en el futuro, había que lograrla mediante un esfuerzo de la voluntad, mediante un trabajo arduo y colectivo. De este modo, no es sorprendente que Prusia, que había creado una ética estatal del trabajo arduo y que había creado el gobierno más eficiente de Europa, se pusiera a la cabeza de la obra de unificación de Alemania. Con relación a este aspecto, vale la pena señalar que Herbart distingue entre el gobierno entendido como una instancia externa que se limita al mantenimiento del orden y la instrucción que gira en torno al interés y la disciplina que se dirige a la formación del carácter moral que lleva a actuar autónomamente. Por otra parte, nos dice que esta distinción favoreció la difusión del método herbartiano en la Alemania del siglo XX, pues conciliaba la tradicional tendencia al orden con la aspiración de la autonomía moral defendida con tanto vigor por los kantianos. A decir verdad, después del movimiento liberal de 1848, la pedagogía herbartiana quedó supeditada al servicio del orden, no solo en Alemania, sino también en Austria, a través de un modelo educativo que inculcarse la disciplina moral e intelectual y minimizar a la vez posibles inclinaciones políticas o religiosas. Por otra parte, a partir de 1850, la Universidad de Praga, pedagógica de Herbart a la pedagogía culturalista, un episodio de la crisis en la Europa
de entreguerras en 1919 a 1939 convirtió en un feudo de las ideas herbartianas, a la vez que su programa. Por su dimensión realista poco dada a elucubraciones idealistas, conectaba fácilmente con las posiciones católicas. En cuanto a sus ideas, al erigirse en abanderado de una postura intermedia entre idealismo y empirismo, parecía estar trazado un paralelo con la vía media de Santo Tomás de Aquino. En realidad, las ideas de Herbart mantuvieron su prestigio y vigencia durante la segunda mitad del siglo, cuando al asociarse del Segundo Imperio alemán, se consolidó la pedagogía neoherbartiana, a la vez que acentuaba su condición de primer paradigma científico de la pedagogía. Nos dice que cuya primera edición apareció entre 1985 y 1899 y la segunda un poco más tarde, 1903 a 1911. Con el paso del tiempo llegaba a nuestras bibliotecas la traducción de su resumen de pedagogía. Sin duda, resulta fundamental de pedagogía el papel de Rein, que reformuló los grados formales de Herbart al introducir la preparación para estimular el interés del alumno, que quedaron configurados de la siguiente manera, que nos dice que número 1 quedó la preparación, número 2 la presentación del argumento nuevo, número 3 la asociación, número 4 sistematización, que una lo viejo con lo viejo con lo nuevo. La 5 es la aplicación en sintonía con este planteamiento. La pedagogía herbartiana propunga una intelectualismo instructivo que se causa a través de un formalismo didáctico que, a pesar de caer en la rutina y la monotonía, por lo que a menudo se ha relacionado la pedagogía herbartiana con la escuela tradicional, en definitiva. Y tal como hemos indicado más arriba, su postura se puede resumir en el lema de la educación por la instrucción o instrucción educativa, con lo que adquiere tintes de una mecanización de la enseñanza al subrayar la importancia del formalismo didáctico. Empero, ya habían surgido serios competidores a la pedagogía herbartiana, incluso en las mismas Alemania. Especialmente a partir de 1880 nos referimos en concreto a la pedagogía experimental, que puede ser vista como una consecuencia natural de la psicología herbartiana por su realismo, y a la pedagogía social neokantiana. Sin embargo, y desde diferentes países como Estados Unidos, Rusia y Francia, se analizaba el modelo pedagógico neoherbartiano de significación intelectualista como una de las causas del poder científico. 230, Conrad, Jordi García Ferrero, Raquel de la Arada, en 2018, que favoreció los estudios de pedagogía comparada, no en vano. Siempre atenta a lo que ocurría, publicó en 1885 un breve estudio al que siguieron trabajos como el de H. Dereux sobre la pedagogía. En vista que cuanto llevamos expuestos de la impresión de la Segunda República Española en 1931 a 1939, seguía los pasos de la República de Weimar, en el sentido de que la pedagogía adquirió un papel primordial de cara a dar respuesta a la crisis generalizada que vivía el mundo desde el estallido de la Primera Guerra Mundial, con una importante crisis de valores que se agudizó con el derrumbe bursátil en 1929. Como hemos visto, la pedagogía científico-espiritual debía contribuir a espiritualizar el mundo frente al nihilismo y al materialismo, a la vez
que reivindicaba la esfera axiológica como una respuesta a la despersonalización y a la beligerancia imperante. Tampoco hay que perder de vista que en Alemania se mantenían dos grandes líneas en el campo de la pedagogía. En la Segunda República, la pedagogía siguió el modelo de Berlín con el franquismo. Y aquí hay que rescatar la personalidad de Juan. Se fijó la atención en la universidad, donde había profesores de la categoría de Romano Guardini, que impartía su docencia desde 1923. Nos dice que mientras la pedagogía científica espiritual apostaba por la cosmovisión del espíritu de la libertad, como Sócrates, Platón, Aristóteles, Guardini defendía la cosmovisión católica que contrastaba con la defendida por la pedagogía científico-espiritual, que se singulariza por su ascendencia hegeliana e histórica. En este orden de cosas no debemos perder de vista que Dilthey, cuya teoría de las concepciones del mundo se tradujo un par de ocasiones entre 1944 y 1945, distinguió dos grandes tipos de cosmovisiones. La número uno fue la concepción religiosa del mundo, que constituye una propedéutica para la concepción metafísico idealista, que a su vez se bifurca en el idealismo objetivo de corte panteísta. Nos dice que en el idealismo de la libertad, que es una creación del espíritu ateniense y que encuentra en Kant y Fichte. La número 2 nos dice que la concepción naturalista, según la cual el hombre se haya determinado por la naturaleza, de la pedagogía de Herbart a la pedagogía culturalista, un episodio de la crisis en la Europa de entreguerras en 1919 a 1939, aunque está por encima del curso de la naturaleza gracias al pensamiento, por su parte, estableció un esquema triádico entre el naturalismo, el empírico en el plano cognoscitivo y eudamonista en el terreno ético. Nos dice que el idealismo objetivo que sostiene la unidad espiritual del mundo y del idealismo de la libertad. La teología cristiana, de modo que se alejaba del culturalismo, de la pedagogía de las ciencias, del espíritu vinculadas al idealismo de la libertad, igualmente se distanciaba del positivismo. Al fin de cuentas, ya hemos evocado anteriormente que en Alemania siempre proclaive al concepto de una especie de autoformación. General de la Universidad de Barcelona en 1955, y que se mostró contrario a la manera como se institucionalizó la pedagogía en Barcelona durante el periodo republicano. Podemos añadir que durante el periodo entre guerras, en 1919 a 1939, se produjo en España, gracias también a José Ortega, una rehabilitación del pensamiento. En esta línea circulaban textos como el traducido por Lorenzo Luzuriaga sobre la posibilidad de una ciencia pedagógica con validez universal, que data de 1888 y que en un primer momento se publica en la revista de pedagogía y que más tarde fue incluido en el libro de teoría de conceptos del mundo. Aires, donde contó con el apoyo del editor Gonzalo Lozada y el Eugenio Imaz y Juan Rosaura Pareja. En México, bien mirado, comprendía 2 etapas, con un primer periodo común para todos los estudiantes, con una presencia significativa de lenguas clásicas y modernas, y un segundo periodo de especificación